Ya coloquei. Bueno, está bien. Vamos a iniciar entonces nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre algunas generalidades de cirugía que deben de conocer, algunos términos y especialmente la clasificación de los procedimientos quirúrgicos. Probablemente son temas que ya vieron, pero vale la pena repasar especialmente por la importancia de que ustedes están yendo ya a la parte final de su estudio y su práctica más adelante. Entonces vamos a ver, recordar un poco eso, la división del quirófano y todos esos temas generales que debemos de recordar dentro de la cirugía. Vamos a hablar entonces primero de algunas terminologías dentro del procedimiento quirúrgico que debemos conocer. Existen ciertos términos que para poder describir las, los procedimientos debemos de conocer, especialmente importante para poder comunicarnos entre nosotros y poder hablar especialmente con esos mismos términos. Vamos a ver que al hablar de terminología quirúrgica como la tomía, diéresis, síntesis, todo esto va a referir o va a referirse, perdón, va a referirse a ciertos procedimientos que debemos de conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de tomía va a ser referencia a la extracción de algún tejido u órgano. Por ejemplo, cuando hacemos cirugías de apéndice, vamos a hablar que lo que vamos a retirar es el apéndice, entonces lo que vamos a hacer es una apendicectomía. ¿Sí? Cuando hablamos de ectomía también tiene la misma significancia dentro de la característica del procedimiento. Estomía, cuando hablamos, sería más la comunicación entre un órgano y el exterior o la comunicación entre dos órganos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sacamos el colon hacia el exterior, hacia afuera, para poder desviar ese tránsito intestinal, vamos a ver que hablamos de una colostomía, entonces en ese caso. La pexia se va a referir a la sutura, así como la rafia también. La centesis como eh, término relacionado al drenaje de algún líquido, alguna cavidad, por ejemplo, la toracocentesis o la paracentesis, cuando hablamos de la punción abdominal para el drenado de líquido ascítico. Crisis hace referencia también a la punción, muchas veces, como por ejemplo la venoclisis, cuando hacemos una punción venosa para, por ejemplo, conectar a un sistema de hidratación en los pacientes. La tripsia, así como las otras terminologías que hacen referencia a lo que es nuestro procedimiento quirúrgico, como la diéresis, que hace referencia a la separación de los tejidos o al corte de los tejidos, la síntesis como procedimiento de cierre, que sería el inverso a la diéresis, perdón. La exéresis es la retirada de un tejido o cuerpo, ablación lo mismo, y la prótesis, la utilización de cuerpos extraños o protésicos dentro de los tejidos del paciente. Entonces, toda esa terminología debemos de ir conociendo y recordar para poder especialmente hablar y comunicarnos mejor. Cuando hacemos referencia a un procedimiento, para poder describir ese procedimiento que el día de mañana durante el internado ustedes deben de poder aprender a referir de esa manera, para eso debemos de conocer la terminología a qué hace referencia. Una vez que conocemos eso, vamos a ver y hablar sobre la clasificación de las intervenciones quirúrgicas. Muy importante especialmente para tener en cuenta dentro de todo el proceso de evaluación del paciente, la cirugía especialmente, qué procedimientos les vamos a realizar y especialmente para tener una idea y poder prever las complicaciones que puede haber en el postoperatorio. Entonces, para poder clasificar nuestras intervenciones quirúrgicas, vamos a hablar de cirugías que pueden ser simples o elementales, ya que también muchas veces podemos hacer referencia al lado contrario, que son las cirugías compuestas o complicadas, dependiendo de tanto del diagnóstico y del momento operatorio donde ingresamos a realizar el procedimiento. Vamos a hablar en cirugías que puedan ser leves o graves, dependiendo del diagnóstico y el estado del paciente. Incruentas y cruentas hace referencia tanto a
la invasión dentro del paciente, ya sea esta de mínima invasiva o cirugías grandes. Pueden ser cirugías regladas. Todas las cirugías tienen su técnica quirúrgica que deben de conocer. Hay ciertos procedimientos que vamos a ir viendo y hablando sobre la técnica de la cirugía, pero lo que ustedes deben de conocer y aprender en cirugía uno es qué cirugía se le debe realizar a los pacientes. Entonces, de esa manera, vamos a ver que cada cirugía tiene una regla o es reglada o clásica y no reglada en ciertos tipos de cirugías que son especialmente las cirugías que realizamos de manera urgente. Ahí vamos a ver que las cirugías pueden ser urgentes y no urgentes o facultativas, que son esos procedimientos de forma programada que realizamos en los pacientes. Pueden ser de forma radical o paliativa, ya hace referencia a procedimientos quirúrgicos relacionados con el procesos neoplásicos o diagnósticos neoplásicos. Vamos a hablar de cirugías estéticas locales o generales muchas veces. Entonces es muy importante tener en cuenta esas características para poder ir avanzando dentro de la clasificación en nuestra cirugía. Muy importante ir recordando que los tipos de cirugía y su clasificación, ello se va a desarrollar de acuerdo a criterios generales como su localización, la extensión del procedimiento quirúrgico, el propósito o el objetivo de esa cirugía, que es lo que queremos lograr con el paciente o en el paciente al realizar el procedimiento quirúrgico. Eso es muy importante tener en cuenta porque debemos de poder hacer y pensar que cuando vamos a operar al paciente, nuestro objetivo siempre es la de curar a ese paciente. La gran mayoría de las veces se puede realizar eso. Lo que muchas veces nos dificulta es eh, cuando tenemos diagnósticos neoplásicos, lo que muchas veces aplicamos la terminología de cirugía paliativa en ese tipo de casos, o cirugías que van a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, todas esas características debemos de ir recordando para poder darle una opción terapéutica al paciente, especialmente cuando solicitamos el consentimiento informado de ellos y deben de poder entender qué es lo que le vamos a realizar, por qué y para qué especialmente queremos hacer esa cirugía. Dentro de todo eso, ustedes deben de conocer qué es lo que se le va a hacer al paciente, por qué y para qué, porque muchas veces, y le digo por la experiencia de que el primer paso o contacto del paciente con usted va a ser durante el internado. Esos pacientes van a ser responsabilidad de ustedes la gran mayoría de las veces, por más que no tengan responsabilidades, vamos a decir, médicos legales todavía con los pacientes. Para los pacientes ustedes van a ser sus médicos. Entonces, esas preguntas el paciente le va a realizar a usted. Entonces deben de tener un conocimiento de qué es lo que se le va a realizar o para qué y por qué ese procedimiento. ¿Sí? Entonces eso es lo que más o menos vamos a tratar de poder ir avanzando y entendiendo para poder en el día de mañana tener un mejor manejo en esos pacientes que le va a ayudar a usted para más adelante, ya cuando sea responsabilidad de ustedes. Vamos a ver entonces la primera clasificación que va a ser según la extensión de la cirugía. Cuando hablamos de la extensión de la cirugía, vamos a ver que la cirugía menor, ella va a incluir todas aquellas intervenciones en las cuales el riesgo del paciente no es vital. ¿Sí? Son cirugías en las cuales la vida del paciente no está en riesgo. Este abordaje generalmente en las cirugías menores se realiza bajo anestesia local y de forma ambulatoria. ¿Sí? Son cirugías generalmente no invasivas muchas veces, así como podemos observar en la imagen, generalmente son cirugías menores que se realizan especialmente en la parte externa de esos pacientes. Entonces debemos recordar que la característica de ella entonces es que se hace muchas veces de forma ambulatoria y no está en riesgo o no es de riesgo vital para el paciente. A diferencia de lo que es nuestra cirugía mayor, ¿sí? Es la que implica la intervención que va a requerir la hospitalización del paciente por su mayor riesgo vital, especialmente relacionado a lo que es el procedimiento anestésico también, que es muchas veces bajo anestesia general, bajo anestesia raquídea, en el cual el paciente debe de permanecer internado durante su postoperatorio, inclusive a ciertos pacientes en el preoperatorio se le interna, ¿eh?
Ese periodo de hospitalización postoperatorio tiene sus características que también vamos a ir viendo en el de recorrer de las clases en los temas de preoperatorio y postoperatorio, que son temas muy importantes que deben de conocer y manejar, especialmente por sus características que van cambiando dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, esas dos pequeñas diferencias entre cirugía menor y cirugía mayor es la primera característica que vamos a ir viendo dentro de nuestra clasificación del procedimiento quirúrgico. Según la profundidad o localización, va a ser la segunda característica dentro de la evaluación de nuestra cirugía. Todo esto es muy importante para que vayan clasificando su procedimiento, viendo si la cirugía es mayor o menor, si es urgente, si es programada, si es de forma externa o interna. Todas esas características nos va a dar una idea de cuál es el procedimiento que se va a realizar. Entonces, vamos a ver que según la profundidad o la localización es muy importante recordar que las cirugías externas son aquellas que tratan la zona de la piel y tejido adyacente. En en esta clasificación podemos incluir las cirugías que son las cirugías plásticas, especialmente las que se dan a nivel de tejido celular y la zona de la piel, sin que ello implique que estas cirugías sean cirugías menores. Recuerden que las cirugías plásticas ellas son cirugías externas por la localización del procedimiento donde se realiza, pero son cirugías mayores porque conllevan un riesgo vital al paciente y son generalmente bajo anestesia general y requieren un periodo de postoperatorio con hospitalización. Entonces, para eso es muy importante recordar y ver que hay ciertas características que son muy importantes dentro de la evaluación de esos pacientes. Las cirugías internas ya van a ser, así como su nombre dice, las que requieren que para intervenir un órgano se pueda ingresar de forma profunda dentro de alguna cavidad, aparato o sistema, ¿sí? Porque es lo que en su gran mayoría de las veces en cirugía general realizamos, ¿verdad? Vamos a ver entonces otra clasificación, la tercera, que es la según el objetivo o el propósito de la cirugía. En este caso sí ya vamos a hablar sobre lo que estuvimos comentando dentro de lo que es la cirugía curativa, que es, su objeto es la de curar la afección del paciente. Es la de retirar de una zona, la retirada de tejidos o partes afectadas. Es lo que muchas veces realizamos dentro de lo que es la evaluación y tratamiento de nuestros pacientes. Cuando iniciemos a ver algunas patologías, vamos a ver que por epidemiología, la frecuencia de ciertas patologías es muy importante siempre tener en cuenta. Y de poder lograr hacer esos diagnósticos y pensar en el tratamiento de ellos, en el cual la cirugía curativa es así mismo como su nombre dice y es lo que siempre queremos, ¿verdad? Que es la de curarle al paciente de su afección. Las cirugías reparadoras, a su vez, tiene como objetivo la de restablecer la función de órganos y tejidos, de fortalecer áreas debilitadas por procesos patológicos y por deformaciones o desviaciones. Las cirugías reparadoras muchas veces tienen como ejemplo la cirugía de hernias, por ejemplo. Esas son cirugías en las que entramos muchas veces a reparar la pared abdominal, ¿sí? Pero al realizar la reparación de esta, hacemos ya el proceso curativo del paciente. Entonces sería más o menos una junción de ambos tipos de cirugía con objetivos semejantes, ¿verdad? La de curativa y la reparadora dentro de nuestra clasificación en base a los procedimientos. El siguiente tipo que vamos a ver es la cirugía paliativa, cuyo objetivo es la de, como dice, paliar los síntomas de un proceso patológico, sin que ésta llegue a su curación. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer y recordar cuál es la diferencia de cada uno. Cuando hablamos de cirugías paliativas, lo que hacemos es mejorar los síntomas del paciente para darle una mejor calidad de vida. Este tipo de cirugía se utiliza más, este objetivo quirúrgico, más en los pacientes con diagnósticos de procesos neoplásicos, en el cual ya son muchas veces inoperables y no podemos llegar a la curación de ellos.
o el objetivo de curar esta patología. Entonces se realizan los procesos, o mejor dicho, la cirugía paliativa para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Y la cirugía estética o cosmética, ¿verdad? Cuyo objetivo es la de mejorar una parte del cuerpo que el paciente le molesta o le aqueja o que cause algún tipo de trastornos a la salud también. Otra característica que debemos tener en cuenta es el factor tiempo, que también influye dentro de la clasificación de la cirugía. Vamos a ver que la cirugía de emergencia, ella es una cirugía que hay que tratar con rapidez y con suficiente precaución, ¿sí? Eh, en el cual la vida del paciente muchas veces está en riesgo. A diferencia de lo que sería la cirugía de urgencia, es la que se realiza para evitar que la vida del paciente esté en riesgo o para recuperar alguna función vital del organismo. Este tipo de cirugías son, o sería más o menos como la previa de la cirugía de emergencia, en el cual en la cirugía de emergencia la vida del paciente ya está en riesgo. En la cirugía de urgencia son procedimientos que se realizan antes que la vida del paciente entre en riesgo. Entonces, esa diferencia debemos de conocer para poder evaluar mejor a los pacientes y poder diagnosticar e indicar la cirugía en cada uno de ellos dependiendo de la clasificación que le demos. La cirugía electiva, creo que conocen bien lo que es, ¿verdad? Son procedimientos quirúrgicos que se realizan por decisión del paciente o por recomendación médica, lógicamente, ¿verdad? Con tiempos suficientes para que pueda evaluarse y o ponerse al día o mejorar ciertos parámetros que dentro de la evaluación preoperatoria vamos a ir viendo y observando. Entonces, muy importante también recordar esas características para poder más adelante tener en cuenta nuestra clasificación cuando veamos preoperatorio. Dependiendo del tipo de cirugía, eso va a variar. La quinta clasificación es según el material quirúrgico utilizado, ¿verdad? Si va a ser cirugías con prótesis o sin prótesis. Eh, y la sexta clasificación va a ser la cirugía según el tipo de herida operatoria, que es lo que estuvimos conversando ayer, ¿verdad? Sobre nuestras infecciones quirúrgicas o infecciones en cirugía, ¿verdad? De acuerdo a la herida operatoria va a variar un poco nuestro procedimiento, el cual va a cambiar nuestra conducta y especialmente nuestro uso de antibióticos de forma postoperatoria, si va a ser profiláctica nomás o ya como tratamiento. Bueno, con eso terminamos la primera parte de lo que es la clasificación de las intervenciones quirúrgicas, el cual son generalidades que deben de conocer y deben de recordar, ¿sí? Son muy útiles especialmente cuando vayamos a clasificar pacientes que requieran de intervención quirúrgica. Es muy importante para poder evaluar el pre y postoperatorio en los pacientes y especialmente evaluar quién primero se va a operar y quién no. ¿Qué pacientes podemos diferir la cirugía de forma electiva? Para eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la división en general de lo que es el departamento quirúrgico. Todos estos temas de generalidades muchas veces muy ambiguos, vamos a decir, muchas veces son temas muy aburridos de ver también, tal vez, pero son generalidades que deben de conocer especialmente no por la parte teórica, sino que de forma práctica les va a ser mucho más útil para que puedan ir teniendo en cuenta esto, porque el departamento quirúrgico es la denominación al conjunto de todas las instalaciones del hospital cuyo objetivo principal es la realización de intervenciones quirúrgicas. Es todo lo que esté relacionado al proceso de internación de los pacientes, al proceso de operarle a esos pacientes y condicionar o cuidar su postoperatorio. Las condiciones indispensables son que no puede ser un lugar de paso por ninguna dependencia del hospital y debe estar aislado o separado físicamente de las demás áreas del hospital.
porque esos son lugares limpios, con la esterilidad de todos los materiales muchas veces. Son lugares donde debemos de cambiarnos la ropa para poder ingresar, ¿verdad? Hay todo un mecanismo que vamos a ir viendo dentro de la preparación para ingresar a la sala de quirófano del departamento quirúrgico. El departamento quirúrgico, recuerden, incluye las salas de internación de cirugía y el quirófano, la sala de recuperación y posterior paso del paciente de vuelta a su sala de internación. Entonces, para los que alguna vez ya entraron a la sala de quirófano, para los que no todavía, vamos a ver que la área del quirófano específicamente, el quirófano es donde realizamos el procedimiento quirúrgico de forma completa. Vamos a hablar que en las áreas del quirófano ella se va a dividir en tres zonas, ¿verdad? O áreas principales de restricción progresiva. Esto especialmente para eliminar fuentes de contaminación. Esta clasificación se va a dar en tres zonas que más adelante o los que ya estuvieron por quirófano en algún momento ya participaron en un procedimiento. Van a decir que estas áreas no están delimitadas por colores, no hay carteles que indiquen qué área es, ¿sí? Sino que son lugares donde debemos de conocer su característica y saber en qué zona estamos. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de eso. Se clasifican entonces en tres zonas o se dividen en tres zonas que son la zona negra, gris y blanca. Son zonas de restricción progresiva. La zona negra es la zona no restringida. La zona gris es la zona semi-restringida. Y la zona blanca es la zona restringida. Muy importante conocer eso. Vamos a ver las características de cada una. Por ejemplo, la zona negra es la zona donde uno ingresa al servicio del quirófano, ¿sí? Son donde quedan las oficinas, los baños, los lavabos, donde podemos tener la ropa y material que nos cambiamos para poder ingresar al quirófano, ¿sí? Nuestra ropa de calle dejamos en la zona negra. Es la primera zona de restricción y funciona como la zona amortiguadora entre el exterior y el quirófano. Especialmente va a incluir, como le dije, los baños, oficinas, la admisión quirúrgica y los vestidores. Es en la zona negra donde ingresamos al quirófano para poder cambiarnos a la chomba quirúrgica que vamos a utilizar durante el procedimiento. En la zona gris es la zona intermedia. Está situada entre los dos quirófanos, ¿verdad? Se ocupa de dotar al quirófano de los materiales necesarios para la intervención y es la zona de los lavadores. Es la zona que nos solemos lavar para entrar dentro del procedimiento quirúrgico, donde hacemos el lavado de manos para poder ingresar a este local. Recuerden una característica: los pacientes ingresan directamente a la zona gris. Cuando un paciente es llevado al procedimiento quirúrgico que se le va a realizar, él ingresa directamente a la zona gris. Es una característica muy importante que deben de recordar. Nosotros cuando realizamos el procedimiento ingresamos a la zona negra para cambiarnos, pero el paciente generalmente ya está preparado y entra directamente en la zona gris. ¿Bien? La zona blanca es el quirófano propiamente dicho. Es el quirófano, es la sala de operación donde tienen lugar las intervenciones quirúrgicas. Todo esto tiene su importancia especialmente porque dentro de lo que es cada una de las zonas va a variar mucho la vestimenta que vamos a realizar. Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque dentro del quirófano nadie les va a decir qué ropa deben utilizar en qué lugar, ni si les está faltando algo. Si le dicen no va a ser muy amigable generalmente. Y para los que conocen saben eso. Entonces, es muy importante saber en qué zona nos encontramos cuando participamos en una intervención y cuando llegamos a participar. Vamos a ver que para la zona negra la ropa de calle debe ser cambiada para la chomba quirúrgica, el cual es una ropa el cual no está estéril. Está lavada, planchada y desinfectada hasta ahí. ¿Bien? Para la zona gris, ya para ingresar a la zona gris, o el lugar entre el quirófano y la zona negra, debemos de ver que ya debemos de tener lo que es nuestro gorro quirúrgico, el cubrebocas y las botas quirúrgicas. Entonces,
Muy importante recordar eso porque para poder ir ingresando y circulando dentro del quirófano, es muy importante que tengan en cuenta estas características. Vamos a ver que para ingresar a la zona blanca, si vamos a participar del procedimiento, ya vamos a colocarnos lo que es la bata estéril. Una vez que nos realizamos el lavado de manos, nos colocamos la bata estéril e ingresamos para el procedimiento quirúrgico específico que vamos a realizar. Si no vamos a participar en la intervención con la ropa de la zona gris, permanecemos dentro del quirófano, ¿sí? La chomba estéril o el delantal quirúrgico estéril es para los que van a participar del procedimiento. Entonces, ¿cómo se va a dividir en nuestro quirófano? Él debe poseer ciertas características, ¿verdad? Que vamos a ir recordando, como por ejemplo, el suelo y las paredes no deben ser absorbentes y deben ser de fácil limpieza. Debe ser una estructura sencilla y amplia. El suelo de material aislante. El color quirúrgico debe ser relajante. Relajante para el paciente, no para nosotros. Verde, azul, gris, siempre claros. La temperatura debe ser constante y la humedad también, ¿verdad? El cual eso va a evitar que haya una menor desecación de los órganos y tejidos y expuesto a la humedad debe rebasar el 50%. La temperatura debe ser entre 22 y 25. Por eso es que muchas veces en el quirófano siempre está prendido el aire y hace mucho frío. Vamos a ver que todo el bloque quirúrgico debe estar aislado del exterior, como estuvimos viendo. Ahora no deben haber ventanas en el quirófano. Lo ideal es que no haya, o sea que no debe de haber. Las puertas deben ser batientes, ¿verdad? Son esas puertas de vaivén que se abren solamente con los movimientos. Filtros de aire, fuente de iluminación abundante y siempre fija al techo. Todas esas características que recordando así la imagen podemos tener en cuenta, ¿verdad? Debe ser amplio y sencilla la estructura. El piso debe ser aislante, las paredes deben ser de color claro, no absorbentes. El sistema de luces siempre en el techo, que son las cialíticas, ¿sí? Y todo el equipamiento necesario. Esto por lejos no es nuestro quirófano en el hospital, ¿verdad? Y esta otra imagen mucho menos, ¿verdad? Entonces de esta manera se debe ser el procedimiento, perdón, el quirófano, las características que debe poseer eh, la sala donde realizamos los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Entonces, una vez que vamos conociendo todas esas etapas y características, ya conocemos la clasificación de las intervenciones. Ahora, ¿dónde realizamos esas intervenciones? Ahora vamos a ver quiénes realizan eso. El equipo quirúrgico él está dividido más o menos en 5 personas, ¿sí? A veces más, a veces menos. Vamos a ver que los integrantes son primeramente el cirujano principal, el primer cirujano. Él debe estar estéril para el procedimiento quirúrgico. Él es el responsable del acto quirúrgico. Desde que se interna al paciente hasta que se va de alta, el cirujano es responsable de ese paciente y del acto quirúrgico. Es quien debe de explicarle al paciente el procedimiento que se va a realizar. Debe de poder hacer que el paciente entienda, sacarle todas las dudas del paciente y de esa manera poder eh, recibir su consentimiento informado, ¿sí? Es responsable del acto quirúrgico y su ubicación es a la derecha del paciente. Recuerden que por semiología habrán aprendido que el examen físico se realiza a la derecha del paciente. El cirujano, salvo en algunos diagnósticos y cirugías distintas, el cirujano se ubica siempre a la derecha del paciente también. El primer ayudante, el segundo dentro del equipo quirúrgico, también debe estar estéril para el procedimiento quirúrgico. Es quien coopera con el cirujano durante la cirugía. Lo ideal siempre es que sea otro cirujano, ¿sí? Y su ubicación es frente al cirujano a la izquierda del paciente. El instrumentador también debe estar estéril para el procedimiento. Es quien va a suministrar los instrumentales durante el procedimiento quirúrgico. Es quien debe velar que
todos los materiales estén en buena función, que estén completos todo lo que se va a utilizar durante el procedimiento. Él o ella se ubica a la derecha del cirujano. Entonces vamos más o menos describiendo y dibujando lo que es el equipo quirúrgico ubicado alrededor del paciente. El circulante, el cual no debe estar estéril, es el enlace entre el material estéril y no estéril entre las maniobras sépticas. Generalmente el circulante es un personal de enfermería, ¿verdad? Puede ser un estudiante, un eh, interno, cualquier persona que esté circulando allí pasando los objetos necesarios, los instrumentales, o los materiales necesarios para el procedimiento quirúrgico. El anestesiólogo tampoco debe estar estéril para el procedimiento, ¿verdad? Es la que elimina la sensación dolorosa dentro de nuestro procedimiento quirúrgico a los pacientes. Entonces, ese es el equipo quirúrgico. A veces podemos agregarle una persona más, ¿verdad? Que es el segundo ayudante, que se va a ubicar a la izquierda del paciente, a la izquierda del primer ayudante. Entonces, más o menos de esta manera es la disposición dentro del quirófano, ¿sí? El cual en la cirugía de videolaparoscópica lo que cambia un poco la ubicación del paciente, porque el cirujano debe estar eh, de frente con el órgano que va a operar dentro de la cavidad o dentro del el lugar de la cirugía. Un momentito que no está cambiando el slide. Bueno, les aparece el slide de los términos básicos de asepsia. Aquí aparece. Bueno, Sí, doctor. vamos a ver entonces algunos otros términos que debemos ir conociendo, que es sobre especialmente durante la realización de nuestro campo quirúrgico. Vamos a ver sobre los términos básicos utilizados dentro de este centro quirúrgico. Uno de ellos es la asepsia, ¿sí? Que son todas aquellas normas, precauciones y principios que tienen en cuenta para mantener el cuerpo y aún más el medio ambiente, especialmente el quirófano, libre de patógenos eh, que puedan dañar la integridad de las personas, ya sea del paciente o de nosotros mismos durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, esa asepsia va a ser entonces todas esas precauciones, normas y principios que vamos a utilizar para poder disminuir aún más esa contaminación, ya sea del paciente o de donde estamos trabajando. El objetivo de esto es la de determinar qué causas favorecen las infecciones, ¿sí? Qué es lo que no se realizó y por eso el paciente o nuestra herida se contaminó. Evitar que el paciente tenga complicaciones infecciosas como la que estuvimos viendo ayer y distinguir el origen de la transmisión de las infecciones por el personal sanitario. Ver si el problema fue con el instrumental, si el problema fue con un mal lavado de manos, si el problema fue la curación del paciente, el mal manejo tal vez de los tejidos. Ese es el objetivo de la asepsia, poder disminuir esa contaminación, poder tener en cuenta todos esos principios que se utilizan, normas y condiciones para poder disminuir al máximo nuestra infección quirúrgica, que es una de las complicaciones mayores que solemos tener. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de la antisepsia. La antisepsia ya va a ser la técnica de prevención que va a evitar la transmisión de esos microorganismos. Ella va a actuar sobre las personas cuando realizamos el lavado de manos o cuando hacemos la curación de las heridas, el cual todos esos procedimientos también deben de aprender para poder realizar el día de mañana la curación de las heridas
de pacientes postoperatorios o a través de las heridas infectadas mediante la utilización de productos que sean bacteriostáticos o germicidas, ¿verdad? Que son los antisépticos. Cuando realizamos las curaciones es cuando realizamos la limpieza de esas heridas tratando de disminuir al máximo su contaminación, evitando así la infección de esa herida. Esa antisepsia a través de los antisépticos más nuestro tratamiento antibiótico es que en conjunto muchas veces nos va a ayudar a que puedan mejorar esa infección, es lo que nos ayuda a prevenir la infección de nuestras heridas operatorias. Estas técnicas son varias, una de ellas vamos a ver que es el lavado de manos, que vamos a ir viendo más adelante también cuál es la técnica. Vamos a ver que ella tiene como objetivo reducir especialmente la flora bacteriana de nuestras manos y antebrazos para que queden quirúrgicamente limpias, ¿sí? Aunque no estériles. Recuerden que no podemos esterilizar nuestras manos, ¿verdad? Si no, íbamos a operar sin guantes. Estas quedan quirúrgicamente limpias cuando realizamos el lavado de manos. ¿Sí? Existen tres tipos de lavado de manos que debemos de aprender. El higiénico rutinario, que es el que venimos realizando cada vez que nos vamos a algún lugar, ¿verdad? Por la situación en la que vivimos, ese lavado higiénico rutinario muchas veces realizamos a cada momento y debe de realizarse, especialmente en el proceso de cuidarnos durante esta pandemia, ¿verdad? Está el antiséptico especial o clínico, que es aquel lavado de manos que se realiza en el consultorio, por ejemplo, entre paciente y paciente. Y el lavado quirúrgico, que es según la técnica de lavado que vamos a ir viendo, el que realizamos para el procedimiento quirúrgico para realizar la cirugía. Entonces, recuerden que el lavado de manos, el objetivo es reducir la flora bacteriana de las manos y antebrazos. Por eso es que nos lavamos las manos y también los antebrazos cuando vamos a realizar el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, eso deben de recordar para que queden quirúrgicamente limpias, pero no estériles. Por eso es que nos colocamos el delantal quirúrgico estéril y el guante estéril también. Vamos entonces a nuestra desinfección ahora. Otro concepto que debemos recordar es que la desinfección ella va a proseguir o perseguir, mejor dicho, la destrucción total o parcial de los microorganismos, con excepción de algunas esporas por medio de sustancias químicas, ¿sí? Esa es la desinfección. Ahora, a diferencia de la esterilización, es la que va a perseguir también el saneamiento de la destrucción completa de toda la flora microbiana, incluyendo las esporas, que son las más resistentes. Esta esterilización generalmente se utiliza en los materiales quirúrgicos para el procedimiento, como las ropas, instrumentales, para que pueda ser esterilizado y eliminado de forma completa previo a nuestro procedimiento, ¿sí? Entonces esas dos diferencias debemos recordar porque dentro de la esterilización vamos a ver que existen métodos físicos y químicos para poder lograrlo. El calor seco que se utiliza en los autoclaves es uno del que más utilizamos, ¿verdad? El gas óxido de etileno también es muy útil. De forma química, los más utilizados son realmente el glutaraldehído, el SIEX, que le conocemos, los yodóforos como el isodine. Anteriormente se utilizaba el ácido acético como el vinagre, la oxigenada, todo esto como métodos dentro del proceso de esterilización de nuestros instrumentales quirúrgicos. Muy importante tener en cuenta para conocer especialmente eh, estos tipos de medidas que se pueden adoptar, ¿sí? El lavado de manos, esto vamos a ver en otro momento la técnica con las imágenes, ¿sí? No vamos a detenernos a ver y hablar hoy sobre eso todavía. Otra característica para que vayamos terminando, vamos a ver sobre la paramentación quirúrgica, que es aquel proceso padronizado que va a envolver la técnica desde. Recuerden cuando ingresamos a nuestras zonas de quirófano.
Progresivamente vamos avanzando hasta llegar a la zona gris, donde debemos de lavarnos las manos. Una vez que nos lavamos las manos, vamos a proceder a vestir el delantal y a calzar nuestros guantes estériles, ¿sí? Una vez que realizamos eso, vamos a ver que posterior al término del lavado de manos, el equipo va a encaminarse hasta el quirófano con los antebrazos levantados, que vamos a ver también durante el lavado de manos por qué y para qué. Y dentro del quirófano va a estar disponible la paramentación y ropas quirúrgicas estériles. Todo este proceso que se ve en la imagen debe realizarse previo a la cirugía, ¿verdad? La de lavarse las manos, ingresar a la zona blanca para el procedimiento dentro del quirófano, la de vestirse, colocarse el delantal quirúrgico estéril y la colocación de guantes también, que es toda una técnica que me van a decir después ustedes si es que ya aprendieron y saben cómo colocarse. Existen varias formas de colocarse el guante, pueden ser de forma sola o alguien les puede calzar el guante, que facilita mucho más el proceso, ¿verdad? Y por último vamos a hablar sobre la disposición de la mesa de mayo y comentar sobre algunos instrumentales que deben de conocer, ¿sí? Probablemente esa instrumentación básica la gran mayoría de ustedes ya conozcan o por lo menos ya se hayan familiarizado con algunos instrumentales específicamente. Vamos a ver que la característica de la mesa de mayo es muy interesante recordar, son características muy superficiales que debemos de nada más razonar y tener en cuenta por qué y para qué cada una de ellas. Vamos a ver que al poder colocarles en la mesa instrumentales y por qué eso les voy dando y comentando, porque el día de mañana nuevamente volviendo dentro de la carrera de ustedes que van culminando ahora, vamos a ver que el día de mañana cuando estén en el último año, ustedes van a ser los instrumentadores, perdón, dentro de los procedimientos, por eso deben de conocer, ¿sí? Al manejar el instrumental debe tenerse presente siempre que hay que arreglar de forma diestra por clasificación. Recuerden que el instrumentador se va a colocar a la derecha del cirujano y su mesa va a estar a la derecha del instrumentador. Entonces, de forma diestra se debe de colocar esos instrumentales. Ordenar los instrumentales de un lado al otro, no encimar todo en una sola región o en un solo rincón. Hay que cuidar los materiales, los instrumentales más delicados, evitar el contacto metal con metal. Hay que inspeccionar siempre todos los instrumentales, tener cuidado con los objetos instrumentales cortantes, cualquier instrumental defectuoso debe ser sacado de la mesa, ¿sí? Todos los materiales deben estar, o todos los instrumentales deben estar cerrados hacia o la misma dirección. Vamos a ver, excepto por un instrumental que se coloca del lado contrario, que vamos a ir viendo por qué. Y proteger siempre el filo, los bordes y las puntas de cada uno de esos materiales. Esta posición en la mesa de mayo, ella se va a dar más o menos de esta manera, que es cuando vamos a ver que en la región superior del lado izquierdo, vamos a decir, o estamos viendo de frente nuestra mesa, van a quedar el portahoja y los paquetes quirúrgicos. Em, Hola. em, em qual slide que tá? Que eu acho que aqui não tá passando mais. Disposición de la mesa de mayo, un slide con fondo blanco. Ah, tá. Tá escrito, né? Sí, y tiene un cuadro blanco. Aqui tá uma vez estendida lá a mesa e aberta lá a carro. É esse? Es un slide que dice disposición de la mesa de mayo y tiene un cuadro blanco abajo Ah, esse mesmo, então. con letras rojas. Ese, Não. É um que tem um monte de coisa escrita embaixo. Aqui está a disposição de la mesa de maio, prof. Em amarillo e fundo branco. Porta-agulha, paquete de caixa, sutura agulhas. sí.
hemostáticas. Aqui também está no quadro branco. Sí, ese Ah, es con el cuadro blanco. tá ok. Bueno, entonces, esta es más o menos la disposición de una mesa básica de instrumentales para un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Lo que va a cambiar más es cuando hay un procedimiento de mayor envergadura, lo que va a diferenciarse un poco es esa parte del medio donde dice instrumentales especiales. Ahí es donde muchas veces va a cambiar un poco sus, no sus características, sino que las pinzas que vamos a tener en esa región. En lo que es la disposición de la mesa de Mayo, en la parte superior izquierda, como le dije, están el portaagujas y el paquete quirúrgico. Las suturas en la parte media y en la parte más baja, las hemostáticas. Entonces, recuerden que las hemostáticas van a estar de forma más alejada de la mano de ustedes, ¿sí? Ya que ustedes van a estar a la derecha del cirujano como instrumentador. Y dentro de ese procedimiento, para poder pasar las pinzas, pasar los instrumentales, la mesa va a estar a la derecha del instrumentador. Entonces la hemostática va a ser lo que esté más alejado de las manos del instrumentador. En la parte superior, en la región media, va a estar los instrumentales especiales, que son dependiendo de qué cirugía se va a realizar, se debe colocar en esa región, las pinzas especiales. En la parte superior derecha, los autostáticos profundos. Los autostáticos son los separadores, que vamos a ir viendo los separadores mayores, ¿verdad? Porque vamos a ver que los separadores superficiales que utilizamos durante la apertura se colocan en nuestra región. En la parte superior media, el lado derecho, también van a estar nuestras compresas, gasas e insumos. Y en la parte más baja, las pinzas de primer campo, que son las Backaus o pinzas de campo. Y las pinzas fuertes, que son las pinzas de Gosher. Entonces, en la parte media va a estar lo que conocemos o aprendimos como la mnemotecnia VPTC, que de esa manera se debe de colocar: bisturí, pinza, tijera y separadores superficiales, ¿sí? Que es el separador de Farabeuf, que vamos a ir viendo más adelante cuáles son. Entonces, más o menos de esta manera es como se va a esquematizar una mesa básica de Mayo, ¿sí? Aprender la teoría es algo, en la práctica es mucho más distinto y diferente. Solamente van a aprender montando una mesa, que es muy diferente a aprender de forma teórica. Entonces, en algún momento eso debemos de practicar también, ¿sí? Entonces, como le dije anteriormente, todos los instrumentales deben estar con la punta hacia el mismo lado, generalmente apuntando hacia el procedimiento quirúrgico, excepto el portaagujas. ¿Por qué eso? Porque el portaagujas, al iniciar el procedimiento quirúrgico, ya debemos de saber qué hilo primeramente vamos a utilizar o qué material de sutura. Eso ya debe ir colocado, fijado en el portaagujas. Entonces, por eso es que el portaagujas, la punta se coloca hacia arriba, para evitar accidentes que podamos tener con esa aguja, ¿sí? El resto de los instrumentales deben estar cerrados con la punta hacia el mismo lado en dirección hacia el acto quirúrgico, ¿sí? Y por último vamos a ver algunos instrumentales, vamos a ir citando. Probablemente la gran mayoría de ellos ya conozcan, pero vale la pena ir recordando un poco, especialmente ahora que tuvimos un paro, ¿verdad?, en nuestras actividades prácticas. Vamos a ir viendo y citando algunos, ¿verdad? Debemos de recordar que cada procedimiento quirúrgico tiene su técnica y sus pasos. Cada paso tiene su nombre y instrumental que se utiliza. Vamos a ver que la parte de la diéresis, presión, hemostasia, exposición, la parte de instrumentales especiales y de síntesis, cada una de ellas tiene una característica y cada una de ellas nos habla de un tipo de instrumental a utilizar, ¿sí? Veamos entonces primeramente lo que es la diéresis. La diéresis, por concepto, es el proceso de apertura de los tejidos, el proceso de la incisión y disección de las estructuras, ¿sí?, el cual está dado por el bisturí, por la lámina de bisturí y por el mango del bisturí. Creo que eso conocen ya de forma, probablemente mucho antes inclusive de estudiar medicina, ya
habrán escuchado lo que era el bisturí, ¿verdad? Entonces, el tamaño y la forma varía mucho dependiendo de qué procedimiento se va a realizar. Varía también dependiendo de la especialidad muchas veces o de la subespecialidad quirúrgica que tengan, ¿sí? No es lo mismo una lámina de bisturí que utilizamos en cirugía general que una lámina de bisturí que utiliza un cirujano plástico, ¿sí? Eso va a variar mucho, especialmente el tamaño y la curvatura y la punta que pueda tener nuestra lámina, ¿sí? Los mangos existen el número de 3 y 4, dependiendo de esto, generalmente el número 4 es el que se utiliza para láminas mucho más grandes que utilizamos, ¿sí? Vamos a ver que también durante el proceso de diéresis se pueden utilizar las tijeras, ¿sí? Las tijeras, ellas existen rectas y curvas. Están las tijeras de Mayo y de Metzenbaum. Más o menos una diferencia básica o mínima para recordar, porque todas son curvas y rectas. Las tijeras de Mayo, ellas son más, vamos a decir, más fuertes serían. Se utilizan generalmente para cortar materiales, ¿sí? Para sección de alambres y otros materiales. Es mucho más traumática que la Metzenbaum. Entonces, la Metzenbaum es, entonces, por consecuencia, más delicada, ¿verdad? Se utiliza muchas veces para cortar los tejidos, divulsionar o separar músculos que durante cierto procedimiento realizamos. Entonces, es muy importante conocer esas características también. Recordar que dentro de la instrumentación si vamos a cortar hilos o materiales, utilizamos las tijeras rectas. Si vamos a cortar tejido, utilizamos las tijeras curvas. Muy importante que tengan en cuenta eso para que no se les llame la atención en el quirófano cuando están realizando un procedimiento, ¿sí? Vamos a la segunda parte entonces, que es la de presión. La presión va a ser básicamente, va a componer las pinzas, ¿verdad? Las pinzas que conocemos como las pinzas anatómicas, que va a estar asociada al manejo de los tejidos, ¿verdad? Para poder pinzar, recuerden que la pinza, ella es como si fuera la extensión del dedo de ustedes, ¿sí? Por eso la pinza agarramos de la misma manera con la que manejamos como extensión del dedo de ustedes. Entonces, esas pinzas pueden ser de diente de ratón o la pinza con diente y la pinza sin diente. ¿Cuál es la diferencia? La pinza de ratón con diente. La pinza con diente vamos a utilizar para los tejidos cuando abrimos una cavidad. Y la pinza anatómica muchas veces utilizamos ya para cuando estamos en una cavidad para el manejo de los tejidos u órganos en esa región. Y la pinza de Adson, que es una pinza que tiene nada más la punta más estrecha, ¿sí? Tiene menos contacto con los tejidos, entonces es muy útil para evitar muchas veces complicaciones por el mal manejo. El tercer paso, la de hemostasia, perdón, tal vez sea un momento más clave de la cirugía, aparte de la de tratar la patología en cuestión, ¿verdad? La hemostasia tiene por objeto prevenir o corregir el sangrado para evitar así las complicaciones hemodinámicas en el paciente, así como la formación de hematomas y o colecciones postoperatorias, ¿sí? La hemostasia ya puede ser de dos formas, transitoria o permanente. Transitoria es cuando pinzamos y cortamos nada más la circulación hasta poder restablecer, y permanente es cuando hacemos la ligadura de un vaso sanguíneo dentro del tejido del paciente. Los instrumentales, ellos dentro de la hemostasia, ellas llevan el nombre de los creadores, ¿verdad? Como la de Kelly, que es la que más conocemos como las pinzas hemostáticas. Kreil, Halsted, Mixter y Kosher, el cual la pinza de Kosher figura como una pinza hemostática, pero es una pinza fuerte que muchas veces le damos otra utilidad. Ahí vamos a ver esas pinzas. Cada una de ellas, así como le dije, también solamente teniendo en mano y probablemente tengan una caja básica de sutura y puedan ver en algún momento, evaluar ese instrumental para conocer. Vemos la pinza de Kelly, ¿verdad? Que es la pinza que más utilizamos, conocemos como las hemostáticas o mosquito también muchas veces se le dice.
Estamos la pinza de Halstead, el cual tiene nada más una superficie de agarre un poco menor dentro de estas características. La pinza de Mixter o pinza cística, como solemos conocerle, utilizarle porque es muy importante durante la cirugía de vesícula. Podemos pinzar el conducto cístico con ella por la curvatura que presenta en la punta y no nos molesta durante el procedimiento. Y la pinza de Kosher, que es la pinza fuerte que utilizamos muchas veces para pinzar los tejidos y movilizarlos, ¿sí? Cada una de ellas tiene su característica, pero más o menos es esa para ir recordando un poco como les dije. La exposición está representada por los retractores, que son los separadores como conocemos, ¿verdad? Son los elementos mecánicos que facilitan la exposición de los tejidos. Estos van a alejar los bordes de la herida y las otras estructuras y permite la exploración con mayor amplitud de los planos anatómicos que vamos a operar, facilitando así la cirugía. Algunos separadores o retractores que les traje hoy para poder comentar son el de Farabeo, ¿verdad? Que es el más básico que utilizamos en planos superficiales. Es el que se utiliza para separar especialmente el tejido de la piel, tejido celular subcutáneo en toda la región, ¿verdad? La pinza de Doyen o la pinza que es la suprapúbica o la valva, que es la que está en el centro que se puede observar, tienen superficies de contacto mucho más amplias, ¿sí? Se utilizan generalmente para cirugías abdominales. Y la pinza el separador de Diver, que presenta un extremo distal en forma de media luna, es generalmente que se utiliza para cirugías torácicas y también se puede utilizar en cirugías abdominales. El área o zona de contacto es muy grande, por eso es que separan también de forma muy amplia esos tejidos dentro de la cavidad torácica abdominal, que es para donde se utiliza este tipo de separador. Un rato no sé qué le pasó a nuestro slide. ¿A usted le aparece porque acá quedó en blanco, no se ve nada? Aqui está aparecendo os separadores autoestáticos. Sí, eso es justamente el que... Bueno, creo que a ustedes les aparece el slide. Igual más, no importa que no me aparezca a mí. Vamos a hablar entonces sobre los separadores autoestáticos ahora, que son esos separadores en el cual anteriormente hablamos de los separadores que eran dinámicos, que son los separadores en el cual alguien debe traccionar. Ahora vamos a hablar sobre los separadores autoestáticos, que son separadores en el cual solemos colocar en su región y
podemos abrir y permanecen abiertos sin que alguien tenga que estar haciendo la tracción de ellos, ¿sí? Que son, por ejemplo, el gosset o la parostato, que se utilizan generalmente en cirugías abdominales u urológicas. El finoquieto, que se utiliza para cirugías torácicas, es aquel que se ve, ya habrán visto varias veces, eh, películas, aquellas que se ven para abrir el esternón, para abrir las costillas. Ese es el separador de finoquieto. Y el de Addson, que es para cirugía vascular generalmente, en el cual tiene ganchos en sus extremos, en el cual se abre y se puede hacer la separación de los tejidos de esa región, ¿sí? Vamos a ver si cambia de hora o no. ¿Qué diapositiva le aparece ahora sobre instrumentales especiales? Não, doutor. Ela mesma ainda. En autoestático. Aqui no meio. Separadores Não dinâmicos. está cambiando. Não está caminhando. Separadores dinâmicos está acá. No, a mí tampoco me cambia. Ahora sí cambió aquí. Están especiales. Le aparece todo entonces esos instrumentos especiales ahora. Doutor, sumiu da tela. Tá Parou de aparecendo agora. compartilhar. Pero voy a mirar de Tem que vuelta. compartilhar. Pero me voy a poner de vuelta. Ahí está cargando. Vamos a ver si...
No sé si les aparece, a mí me está cargando acá, me dice que no se puede mostrar el contenido. Aqui estava aparecendo o primeiro slide e depois sumiu. Y a probar de vuelta porque estaba faltando dos o tres slides, nomás estaba faltando para concluir. Probar de vuelta la carga de ello a ver si... Ahí les apareció. Aqui apareceu. Aqui também apareceu o segundo slide, terminologia quirúrgica. Sí, voy a ir cambiando para poder llegar a la parte que estábamos. Les aparece toda la parte de instrumentales especiales ahora. Aqui aparece. ¿Sí o no? Sí, doutor. Bueno, vamos a terminar entonces con mucha dificultad. Vamos a hablar sobre algunas pinzas especiales que deben de conocer. Son especialmente pinzas instrumentales que tienen fines específicos. Como por ejemplo la pinza de Backaus que ven bien acá al final, que tiene dientes medio curvados. Son las pinzas de primer campo que se utilizan para fijar las compresas estériles sobre el paciente. Están las pinzas de Alice que tienen extremos muy pequeños que generalmente nos ayuda a pinzar ciertos órganos más delicados. El clamp intestinal, como dice, sirve para clampar el intestino para evitar que cuando hacemos aperturas intestinales eso se derrame hacia la cavidad. Y la pinza de Duval, que ahí no se ve de forma completa, pero tiene un extremo triangular que sirve especialmente para pinzar los pulmones, lo que más utilizamos, ¿verdad? Pues se puede pinzar cualquier otro órgano delicado. Y por último, la síntesis, ya que abrimos nuestra herida, debemos de cerrarla, ¿verdad? Entonces, durante la síntesis se produce, generalmente es la hora de finalización de la cirugía, que consiste en cerrar los tejidos que fueron cortados, reparados y abiertos para ayudar y promover la cicatrización de esos tejidos. Para los instrumentales utilizados dentro de ello es el portaaguja, ¿verdad? Para la síntesis y el material de sutura que vamos a escoger según el procedimiento que vayamos a realizar y según el tejido que vayamos a cerrar, ¿entienden? Entonces, con eso terminamos la parte de lo que es nuestra síntesis. La portaaguja que utilizamos mayormente es la de Mayo Higer, ¿verdad? La portaaguja de Matthew es una portaaguja vascular que se utiliza para procedimientos más delicados. ¿Sí? Tiene como si fuera una
Su cremallera que se cierra generalmente es más delicada y se abre y cierra nada más con la apertura de ella. ¿Sí? Son instrumentales conocidos también. Entonces, con eso terminamos nuestro tema de generalidades. ¿Sí? Espero que hayan entendido más o menos los términos que estuvimos hablando, la característica de cada una de ellas y recordado un poco los instrumentales básicos que utilizamos durante los procedimientos. ¿Está? Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta. Tranquilo, No, doctor, doctor, gracias. yo no. Gracias. Bueno, entonces nos vemos de vuelta el próximo miércoles, ¿sí? En nuestra clase. Vamos a ir viendo qué tema vamos a tratar. Voy a mirar un poco el programa para avisarles, ¿sí?